Algunas verdades no gritan, susurran. Voz suave, enigmática, en las hojas que murmuran, en el vapor del té de la mañana, en la mano temblorosa que se atreve a escribir lo que la boca no puede decir. Pausa, pero, ¿qué pasa si la verdad que encontraste nunca debió ser descubierta? Voz intrigada, un diario oculto, un ramo de flores, demasiado cuidadosamente arreglado, un silencio, demasiado deliberado, y una pregunta que es un jardín de jardines, en el aire. Voz baja reflexiva, cuando la verdad está enterrada en belleza, ¿te atreves a desenterrarla? Inocencia, susurro, y a veces, lo que crece es la culpa. Pausa profunda. Blackthorn House se había quedado en un desafío silencioso al borde de Elmbridge, por más tiempo del que podían recordar los ancianos del pueblo. Su silueta sombría se ocultaba bajo una cubierta de hiedra gris, y el incesante reloj de los tejos retorcidos arañaba el cielo como dedos ennegrecidos. Tono oscuro, generaciones pasaron bajo su mirada siniestra, y aún así, sus chimeneas no exhalaban humo, solo polvo y temor, mientras el musgo se arrastraba por sus huesos, como si la tierra misma intentara recuperarla. Cuando el reverendo Nathaniel Hargrove, joven, pero con una seriedad que superaba sus años, aceptó su nuevo puesto en la parroquia, los fideicomisarios tomaron una decisión extrañamente rápida. Su prometida, la reservada e intuitiva Lillian, se establecería en la casa de Blackthorn. Pausa. Algunos aldeanos mayores protestaron, pero sus objeciones se desvanecieron bajo los labios bien dibujados, y las miradas tranquilas. Voz calma, misteriosa. Lillian, elegante en movimiento y gentil en palabras, sintió la casa incluso antes de cruzar el umbral. Voz baja, una presión casi imperceptible en el aire, como si la casa misma contuviera la respiración. Mientras Nathaniel se sumergía en sermones y escrituras, Lillian asumió el deber silencioso de revivir lo que pudiera revivirse, fregando repisas cubiertas de hollín, abriendo ventanas selladas por el tiempo, y limpiando retratos cubiertos de polvo, cuyos ojos pintados parecían seguirla. Tono inquietante, fue en el tercer día, en un salón tenue, sellado durante décadas, que encontró la piedra del hogar que se movió un poco, demasiado fácilmente. Pausa. Debajo de ella, como un secreto olvidado, yacía un objeto envuelto en tela, atado con una cinta envejecida, que se rompía por los bordes. Dentro, un pequeño diario de cuero, su cubierta, agrietada como piel seca, y su columna vertebral, peligrosamente cerca de desmoronarse. Lo abrió, con cuidado reverente. La escritura era frágil, errática, cada letra, cosida como un susurro sobre papel amarillento por el tiempo. Las entradas se volvieron más extrañas con cada página, referencias fugaces a pasos invisibles, a canciones de cuna escuchadas a través de paredes cerradas, a ventanas que se abrían solas, incluso cuando estaban cerradas. Voz creciente en tensión, el nombre al final, Whitlock, despertó un vago recuerdo de una placa de identificación que había visto en el pasillo de arriba. Whitlock había sido la institutriz de un niño que nadie en el pueblo parecía recordar con certeza, y cuya presencia en la casa había sido borrada hace mucho tiempo. Un pasaje la golpeó como un puñetazo. Pausa. Se quedó de pie fuera de mi puerta otra vez anoche, pero no ha respirado en 3 meses. Otro decía, dicen que lo imaginé, que el dolor juega trucos crueles, pero el frío que trae, es real. Lillian leyó cada línea con una inquietud creciente, su latido se sincronizaba con el silencio que la rodeaba, como la nieve. La entrada final, fechada el 18 de julio de 1952, estaba manchada de tinta, y terminaba a mitad de una oración, como si algo hubiese interrumpido al escritor. En su confesión final, esa noche, llevó el diario a la señora Esther Fenn, una vez bibliotecaria, ahora ermitaña,
cuya mente era más aguda que la mayoría de los cuchillos, tono íntimo, entre tazas de té temblorosas, y el parpadeo de una sola lámpara de aceite. Esther leyó en silencio, su expresión se fruncía ante frases familiares, y su voz fue apenas un susurro cuando por fin habló. Pausa. Whitlock nunca fue vista otra vez, dijeron que se fue, pero estaba demasiado dedicada como para irse. Señaló una línea específica. El niño nunca lloró, ni una vez, solo observó, siempre observó. Un escalofrío recorrió la espalda de Lillian, al recordar la pintura en el corredor de arriba. Un niño vestido de gris, ojos demasiado oscuros, expresión demasiado sabia, voz temblorosa. La voz de Esther descendió aún más. Hubo un niño que desapareció, el inquilino dijo que se fue al extranjero, pero no había papeles, no había cartas, solo silencio. A la mañana siguiente, mientras la niebla se deslizaba sobre la hierba, y los árboles se mecían sin viento, Lillian se paró una vez más en el salón. El hogar ahora parecía más profundo, las sombras más largas, y en el estrecho pasillo más allá, donde el papel tapiz se pelaba en rizos delicados como piel, lo vio, solo brevemente, susurró una pequeña figura, parada al final del corredor, su cabeza inclinada, sus ojos fijos en los de ella, con una paciencia hueca, que aún le congelaba la sangre, y cuando parpadeó, él se había ido, pero el silencio que dejó, palpitaba como un latido, enterrado en las paredes, a través del sendero cubierto de ortigas, detrás del huerto abandonado hace mucho tiempo, más allá de la puerta de hierro que gemía 2 veces, nunca una, nunca 3, se encontraba la cabaña Whitlow, agachada bajo una maraña de hiedra ennegrecida, como si intentara desaparecer en la tierra misma. Nadie en North Dansley pasaba por allí, sin volver a mirar atrás, y aún menos, hablaban de ella sin bajar la voz. Tono sombrío, la casa había pertenecido a Eleanor Whitlow, una partera cuyas manos trajeron al mundo a la mitad del pueblo, y cuyo silencio había enterrado tantos secretos. Tras su desaparición repentina, en una noche de tormentas de octubre, la casa quedó intacta por 15 años, encerrada, pero nunca quieta. Eso cambió, cuando Celeste Moore, una joven maestra sin familia, y con poca paciencia para el folclore, llegó a la residencia. Fue asignada por un consejo, ansioso por disipar las sombras, con libros. Desde el momento en que cruzó el umbral, el aire pareció cambiar, más denso, más frío, como si exhalara algo que había contenido durante demasiado tiempo. En pocos días, los aldeanos comenzaron a murmurar. La señorita Moore fue vista, mirando demasiado tiempo a ventanas que no daban a nada. Las luces permanecían encendidas hasta después de las 3. Un cartero informó haber escuchado música dentro, baja, temblorosa, cuando nadie debería haber estado despierto. Voz baja en las cocinas y las esquinas. Las historias regresaron. Sobre el niño que Eleanor entregó durante la tormenta, el que nunca lloró, solo observó. El bebé que murió a los 5 días, pero cuya presencia, algunos decían, jamás se fue. Y luego vino la carta, sin remitente, polvorienta, deslizada por debajo de la puerta de la vicaría, al amanecer. Solo contenía una oración: el pestillo todavía se levanta, a la medianoche. Celeste se burló al principio, pero luego llegaron los puntos fríos, el aroma de hierro cerca del hogar, el espejo sobre la escalera, que se negó a reflejarla cuando pasó por la noche. Una noche, mientras perseguía un ruido en la guardería, sin usar y cerrada cuando llegó, descubrió un paquete debajo de un piso levantado, la ropa antigua podrida de tiempo, envuelta alrededor de lo que parecían los restos quebradizos del sonajero de un niño, solo que no se atribuía. Dimitaba débilmente cuando se tocaba. Esa noche, lo quemó en el hogar, pero el fuego siseó con una furia antinatural,
y el humo olía a viejas flores y sangre. En el boticario, la señora Gilling más tarde juró que las manos de Celeste temblaban mientras compraba raíz de valeriana, su voz plana, sus ojos cargados de rojo. Mientras tanto, sobre el pan y el té, la señora Bramley le susurró a la hija del carnicero: la casa recuerda, siempre lo ha hecho. Ella lo ha despertado nuevamente. En otra parte, en su apartamento en el ático, con tazas de té agrietadas y una gata sordera, la vieja señora Esther Lyle, una asistente de Eleanor, se sentó en la cama a las 3:12 jadeando, con el sonido del crujido resonando en sus oídos. Ella no había escuchado ese sonido en décadas. Recordó el nacimiento del niño demasiado bien, el extraño silencio, los ojos abiertos, la forma en que Eleanor había susurrado: todavía no ha hecho, antes de envolver al niño en terciopelo negro y bloquear la puerta. A la mañana siguiente, Celeste fue vista arrodillada detrás de la cabaña, junto al seto de rosa. Sus dedos negros con tierra cavaban, aunque afirmó que no recordaba haber comenzado. Esa misma tarde, le entregó un papel doblado a la esposa del jefe de correos. Su mano estaba fría, el papel temblaba. En el interior, no había palabras, solo una violeta prensada y un ligero frotis marrón, con forma casi como la palma de un niño. Al anochecer, las cortinas se cerraron más estrictamente en todo el pueblo. El vicario rechazó su paseo nocturno. El niño del tendero evitó el carril por completo. Dentro de Whitlow Cottage, la luz de arriba parpadeaba, y los que pasaban afirmaron que escuchaban una risa suave, desde una habitación que ya no estaba amueblada, y en la chimenea, debajo de cenizas frescas, algo brillaba, débilmente rojo, como si esperara. A partir de esa noche, Celeste ya no vino a la escuela. Su correo quedó sin respuesta, y aunque su silueta a veces se podía ver en la ventana de la guardería, nadie se atrevió a golpear, porque la casa, por fin, había encontrado a alguien que escuchó. Y una vez que comienza a hablar, nunca se detiene realmente. La carta llegó un miércoles. Estaba doblada en un sobre sin dirección de regreso, sellada con cera que se había roto lo suficiente como para insinuar la prisa, o el temor. En el interior, una sola línea, garabateada en una mano demasiado cuidadosa para ser informal: lo guardé porque tenía miedo de lo que sucedería si lo dejaba ir. La tinta había sangrado ligeramente en el papel, como si las palabras hubieran intentado escapar. Evelyn Stroud, recién regresada a Marrowfield después de casi 2 décadas de ausencia, miró la página con una quietud que sugería reconocimiento. Los aldeanos la recordaban vagamente, una chica tranquila e inteligente, con ojos agudos y una voz demasiado suave para los chismes, pero recordaban a su tía, Margaret Stroud, con mucha más claridad, una enfermera retirada con una manera imponente y una curiosa afición por encerrar la puerta de su sótano 2 veces. Margaret había muerto el invierno pasado. Placa, dijo el forense, pero los rumores sugerían lo contrario. Algunos decían que había crecido paranoica en sus últimos días, murmurando sobre sombras, despertando para encontrar sus armarios reorganizados. Evelyn ahora vivía sola en la casa, clasificando papeles, limpiando habitaciones, pero mantenía el sótano intacto. Aquellos que pasaban en sus caminatas nocturnas, notaron que a menudo se sentaba en la ventana con las luces apagadas, mirando al anochecer, como alguien que esperaba algo que no estaban seguros de querer conocer. En la panadería, el viejo señor Blythe mencionó que había escuchado música a la deriva desde la casa a horas extrañas, música que nadie podía identificar, ni alegre ni triste, solo allí. Mientras tanto, la señorita Penélope Hart, hija del boticario, juró que había visto a Evelyn comprando lavanda y valeriana en cantidades extrañas, murmurando algo sobre el sueño, no estaba seguro. Luego estaba el jardinero, el señor Ellory,
que renunció sin explicación después de una tarde atendiendo los rosales cerca del pozo. No hablaba de ello, pero sus manos se sacudían al devolver la llave de repuesto. Sin embargo, lo que más agitó al pueblo fue el diario. Evelyn lo encontró escondido debajo de un tablón de escalera suelta. Estaba atado en cuero agrietado, sus páginas mezcladas con una letra cada vez más errática. Todavía toca, se leía en un pasaje, solo yo puedo escucharlo. Otro decía, ella prometió mantenerlo, pero las promesas se desvanecen con la luz. Las entradas se volvieron más frenéticas, culminando en una súplica final. Si Evelyn lee esto, dígale que abandone la puerta cerrada. No importa lo que él diga, no importa lo que vea, no vaya a la oscuridad. Pero Evelyn ya lo había abierto. La llave aún estaba cálida en su mano, y lo que encontró debajo de las escaleras no era una habitación sino algo más antiguo. Paredes de piedra, marcas de rasguños, y un eco hueco que no respondía con sonido, sino con sensación. Esa noche, el perro del vicario aulló hasta el amanecer. Varios vecinos juraron haber visto una vela parpadeante moviéndose de una ventana a otra, a pesar de que Evelyn insistió en que no había encendido ninguna. Por la mañana, no publicó cartas, no abrió cortinas. La señorita Hart afirmó que la vio pasar por el carril, y que los ojos de Evelyn estaban rojos, no de lágrimas, sino como si los vasos sanguíneos hubieran estallado por la presión. Y cuando se le preguntó cuánto tiempo se quedaría, Evelyn respondió con una voz que no sonaba como la suya. Hasta que haya terminado de recordarme. En Marrowfield, tales cosas rara vez se hablan en voz alta. Pero los susurros regresaron, de un niño que Margaret cuidó en secreto, que desapareció sin ser visto por nadie más que ella. Y ahora, cuando la luz de luna se derrama una vez más a través de los postes de la puerta, y el aroma de hierro vuelve a la brisa, hay quienes se preguntan, si fue Evelyn quien regresó, o algo más, que usó su nombre para encontrar su camino a casa. En una mañana escalofriante, que parecía transportar susurros del pasado, se vislumbró una figura solitaria cruzando el sombrío camino de jardín de Greystone Lodge. Iba cubierta con una capa larga y oscura, y agarraba algo difícil de manejar y metálico. Un objeto, tanto engorroso como deliberado, en su presencia. Al día siguiente, esta visión fugaz fue mencionada casualmente a Miss Marple, sobre una tranquila taza de té, y una porción de pastel de semillas. La interlocutora supuso que podría haber sido la sobrina de la señorita Blackwell, aunque la certeza la eludía. Los ojos de Miss Marple, sin embargo, se agudizaron con un entendimiento tácito. Conjuraron la imagen de esa figura solitaria, la herramienta pesada en la mano, el jardín indebido, donde las rosas salvajes se extendían a través de la maleza enredada, un lugar donde las cosas se desenterraban, no para florecer de nuevo, sino para desenterrar los recuerdos largos, y a menudo olvidados. Fue bajo esta tranquila pretensión de cortesía y gentil recuerdo, que la señorita Marple organizó una visita a Lavinia Blackwell, con un simple ramo de delicados helichrysums y lavanda blanca, arreglada ingeniosamente con una elegancia descuidada que enmascaraba una intención cuidadosa. Lavinia la recibió con la cortesía restringida, de alguien dolorosamente consciente de los ojos curiosos y las lenguas susurrantes de un pequeño pueblo. No estaba dispuesta a satisfacer su curiosidad, pero tampoco era capaz de descartarla por completo. Su intercambio fue exteriormente mundano, acumulaciones por el clima inusualmente cálido, admiración por las cortinas de encaje que enmarcaban las ventanas, y un reconocimiento resignado del sofocante silencio del albergue desde la partida de Edith. Sin embargo, debajo de la superficie de sus palabras medidas, la aguda mirada de la señorita Marple detectó algo más: el sutil aroma de la tierra recién removida, ligeramente persistente en el aire, la arena apenas perceptible en el alféizar de la ventana,
y un par de guantes de jardinería, extrañamente prístinos, secándose con una precisión desconcertante sobre el radiador. Levenia, con una facilidad practicada que apenas ocultaba la tensión subyacente, evitó mencionar su excursión nocturna. En cambio, recordó con ternura el amor de su tía por las rutinas, los dolores agridulces de clasificar los viejos recuerdos, y la presencia fantasmal del pasado que se aferraba a cada rincón. Cuando fue presionada suavemente, Levenia admitió que había regresado la noche anterior para recuperar un pequeño broche plateado, un delicado cardo, que había pertenecido a Edith. Una ficha sentimental fuera de lugar en medio del caos de sus últimos días. Su voz permaneció compuesta, su comportamiento controlado, pero no para la señorita Marple, quien observaba la naturaleza humana con la meticulosidad de una puntada de aguja. Había contradicciones demasiado evidentes para ignorar. Los guantes de Levenia estaban secos, pero un leve rastro de óxido en la tierra manchaba sutilmente la base de sus uñas, y las suelas de sus zapatos, las suelas, se hallaban cubiertas por un residuo verdoso, propio del ala norte del jardín, un parche salvaje más conocido por sus zarzas que por sus flores. Ofreció té, que la señorita Marple declinó con una sonrisa educada, citando recados apremiantes de la iglesia, y al despedirse, señaló con tranquila intención lo rápido que el rosal había florecido desde la última poda, una observación que fue recibida con un fugaz, pero ilegible, parpadeo de Levenia, cuyo rostro, por un instante apenas, traicionó una chispa de incomodidad. Ese tipo de inquietud no nace solo del peso de los hechos ocultos, sino también de la sensación de ser observado en silencio por ojos que perciben demasiado. Más tarde esa noche, la señorita Marple regresó a las frágiles páginas del diario de Edith Blackwell, con la luz tenue de la lámpara proyectando largas sombras mientras sus gafas de lectura se posaban en su nariz. Las entradas posteriores a la renuncia de Edith revelaban un descenso gradual hacia la oscuridad, no de locura, sino de un miedo desgarrador y razonado. Un pasaje escalofriante le robó el aliento. Hay algo detrás de las paredes, observa cuando nadie lo escucha. No debería saber lo que sé. Referencias a extraños sonidos de raspado, un golpeteo rítmico que hacía eco en pasillos vacíos, incluso susurros, respirando en espacios que debían estar en silencio. Todo insinuaba un temor que crecía no de la imaginación, sino del conocimiento. Edith había marcado ciertas áreas: la chimenea de la sala de estar, el pasaje del sótano, como epicentros de esa presencia invisible, pero fueron las líneas más inquietantes las que no hablaban del presente, sino de recuerdos que emergían desde las sombras del pasado, los gritos desesperados de un niño, amortiguados por puertas cerradas, un umbral que nunca se abrió y un silencio tan profundo, que se sentía antinatural, casi conspirador. Cerrando el diario con un gesto lento y deliberado, la señorita Marple sintió todo el peso del temor de Edith, un miedo que nunca la abandonó, sino que la acompañó como una sombra tangible, acechando más allá del alcance de la luz, esperando pacientemente que sus secretos fueran desenterrados. A la mañana siguiente, la señorita Marple se presentó una vez más en el tranquilo santuario de la biblioteca local, aparentemente para devolver un volumen prestado sobre arquitectura eclesiástica inglesa, pero sus pasos, medidos y decididos como siempre, la llevaron directamente a los archivos de la comunidad, donde sabía que el peso de las historias tácitas yacía enterrado bajo capas de polvo y silencio. Con la eficiencia de quien no pierde ni movimiento ni pensamiento, hojeó los registros de la posguerra. Sus ojos escanearon disputas inmobiliarias y reclamos familiares, manchados por las sombras persistentes del racionamiento, el reclutamiento y las pérdidas irrevocables. Entonces, en medio de páginas amarillentas y frágiles, su mirada se posó en un nombre: Henry Arkwright,
estaba vinculado a una herencia muy disputada. Su hermano, trágicamente asesinado en un bombardeo durante el sombrío año de 1942, dejó 2 hijos y una viuda que volvió a casarse. El hijo mayor, Peter, fue nombrado heredero en el testamento original de una modesta parcela de tierra y una pequeña colección de bonos de guerra. Pero Henry Arkwright impugnó abiertamente el testamento, alegando que su hermano le prometió cambios que jamás se formalizaron legalmente. No había ningún registro oficial de dichas enmiendas. A Peter se le invitó a pasar el verano siguiente en Greystone Lodge, y después de eso todos los rastros oficiales de él desaparecieron como tragados por la tierra misma. De repente las entradas crípticas del diario de Edith cobraron un peso más grande que la simple melancolía poética. El niño que nunca se fue realmente, la habitación sellada de silencio, frases que pasaron de la metáfora a la sombría realidad. Aunque el entorno permanecía en calma, la señorita Marple sintió el inconfundible escalofrío de una injusticia olvidada, agitándose una vez más en el aire que rodeaba a Greystone Lodge. Más tarde esa semana, la esposa del vicario, siempre diligente, cuyos incansables esfuerzos por imponer orden en la antigua casa eran bien conocidos, hizo a la señorita Marple un sorprendente descubrimiento. En un momento de inocente curiosidad, había revisado nuevamente el diario de Edith, y notó que faltaba una página arrancada, no por accidente o desgaste, sino removida con una precisión casi quirúrgica. La señorita Marple aceptó el libro en silencio, sus dedos trazando el hueco donde una vez yació el papel. Las entradas alrededor del vacío insinuaban algo urgente y terrible. Edith hablaba de una confrontación, de una segunda confesión demasiado tardía para cambiar nada, y de su propio temor de que si hablaba demasiado, él regresaría a reclamar más que solo su silencio. Cualquier secreto contenido en esa página faltante, claramente era demasiado peligroso para sobrevivir. Alguien había regresado al pasado para borrarlo, pero la pregunta que se apoderó de la mente de la señorita Marple fue esta. ¿Quién? Era el coronel Donthorpe, tubería en la mano, aliento de whisky pesado, quien, involuntariamente ofreció una pista durante una conversación informal sobre el declive de la escritura a mano. Reflexionando en voz alta murmuró, algo curioso, el viejo Blackwell una vez acusó a alguien de robar la verdad de los muertos. Los otros se habían reído, volviendo una discusión sobre la Fountaine-Pen-sur-Meio, pero la señorita Marple en silencio, sentada con su bordado, escondió esa extraña frase como un fragmento precioso escuchado en un susurro fantasmal, palabras que no hablaban de la imaginación, sino de un alma perseguida por la memoria. Y la memoria, ella lo sabía bien, es mucho más terca que cualquier justicia que los tribunales puedan proporcionar. Fue el jardinero, el señor Bell, un hombre taciturno, de pocas palabras, quien descubrió el próximo fragmento del rompecabezas, mientras podaba los antiguos rosales detrás de la logia, recortando las ramas retorcidas y despejando las zarzas. Su pala golpeó algo hueco bajo el suelo. La señorita Marple, que había llegado en ese momento llevando una bandeja de té para la esposa del vicario, estaba lo suficientemente cerca como para presenciar el secreto desenterrado. Dentro de una pequeña caja de metal yacía una página plegada y manchada por el tiempo, arrugada, pero inequívocamente un fragmento arrancado del diario, junto con un solo guante de cuero oscurecido y rígido por los años. La escritura desvaída temblaba a través de la página frágil, pero una oración se quemó en su superficie. Pensó que iba para siempre, pero lo enterré donde lloraban las rosas. La señorita Marple leyó la línea en voz alta una vez, su voz constante, pero abordada de solemnidad. Luego, con suave firmeza, le indicó al jardinero que dejara el resto del lecho de rosas intacto, ya que debajo de ese suelo, todavía había raíces enredadas, y no todas pertenecían a flores.
La página enterrada amarillenta y frágil, sostenía un juicio que no podía ignorarse. Esconde lo que le hizo al niño, las rosas todavía lloran por la noche. No se adjuntó el nombre, pero el significado era inconfundible. Dentro de las paredes sombreadas de Greystone Lodge, la sospecha se redujo rápidamente a un hombre. El niño también permanecía sin nombre, pero los aldeanos recordaban, con certeza incómoda, el peso del apellido Arkwright, uno lleno de tristeza silenciosa y crímenes tácitos. ¿Qué le había pasado a Peter? ¿Qué obras oscuras se habían ocultado debajo de una chapa de respetabilidad? El albergue, con sus terrenos cargados de rosas y sus habitaciones silenciosas, se alzaba ahora como un testigo mudo de una historia de traición, miedo, y una verdad desesperada por ser descubierta. Para la señorita Marple, esto ya no era una mera curiosidad, era una citación para enfrentar a un fantasma del pasado, desenredar las raíces anudadas del dolor y la injusticia, y dar voz al silencio que había sufrido durante demasiado tiempo. La señorita Marple se sentó en silencio, volviendo a leer la página preocupante del diario. No una, sino 3 veces. Cada vez sentía el cambio sutil, pero inconfundible en el tono de calma y medida habitual de Edith. Una ruptura en su moderación que revelaba una angustia cruda, entrelazada con una desesperación urgente, diferente a todo lo que había escrito antes. Esta no fue una mera culpa fugaz o una vaga inquietud, fue la confesión de alguien que había sido testigo de algo oscuro y condenatorio, un mal personal tan terrible, que aplastó su conciencia. El acto de Edith de ocultar el diario no nació solo del miedo, sino de una profunda carga moral. No había tratado de exponer la verdad a los demás, sino de preservarla, para garantizar que la memoria de lo indecible no se perdiera para siempre en las sombras. Las rosas afuera, susurró Edith, no lloraban por sentimiento, sino por una razón, y si el niño mencionado se había desvanecido, no fue en un mero olvido, sino en un silencio sofocante, que le fue impuesto deliberadamente. El doctor Heward, un hombre conocido por su inquebrantable discreción profesional, y cuyo respeto por la confidencialidad se extendía mucho más allá de los certificados de defunción, fue al principio reacio cuando la señorita Marple preguntó sobre la repentina desaparición del señor Arkwright. Ofreció la causa oficial: paro cardíaco, repentino y no visual, pero incluso en su voz practicada surgió un parpadeo de duda cuando se le preguntó si alguna presencia externa podría haber jugado un papel. Admitió a regañadientes que el caso siempre le había parecido peculiar en sus últimos días. Arkwright no exhibió síntomas típicos, pero parecía extrañamente sereno, como si hubiera dejado de cargar con un secreto. Los rumores habían circulado en silencio, los visitantes de discusión que llegaron inesperadamente, el carruaje de un abogado haciendo 2 visitas en un solo día, y una llamada anónima que cuestionaba si la muerte en el sueño siempre puede considerarse natural, a pesar de la falta de una autopsia, apresurada por la insistencia del vicario en la discreción y el deseo de evitar un escándalo prolongado. Los asuntos de Arkwright se resolvieron rápidamente dejando preguntas enterradas junto a él. Cuando la señorita Marple presionó suavemente si la muerte se había sentido ordenada, el doctor Arkwright confesó que se sintió cerrada, no limpia. Un acto final envuelto en silencio, en lugar de resolución. Fue la señorita Templeton, la siempre meticulosa registradora de la parroquia, quien proporcionó el único enlace tangible, un nombre: Peter Ambrose, el sobrino de Arkwright, un niño de 16 años, visto por última vez en el verano de 1949. Pito, un niño que, según algunos, se parecía a su tío más en temperamento que en sangre. Enviado por su madre viuda para pasar una breve quincena en Greystone Lodge, como un gesto para reparar la grieta provocada por la voluntad disputada de su padre.
Peter llegó en silencio, pero desapareció aún más silenciosamente. La explicación inicial de Arkwright, que Peter había regresado temprano debido a una enfermedad, se desvió luego a historias de becas en el extranjero, estudios en Canadá. Sin embargo, nadie recordaba haber visto al niño partir. Según los informes, la propia Edith Blackwell palideció cuando se le preguntó, alegando ignorancia de su partida, hasta que ya era un hecho. Los registros oficiales borraron su nombre a partir de entonces. No hubo investigaciones, ni consultas policiales, solo un verano que se desvaneció de la memoria, como un sueño medio recordado. Pero ahora, con el diario de Edith revelando una urgencia atormentada, y los recuerdos inquietos del Dr. Worth, el pasado se agitaba una vez más, inquieto y sin resolver. La señorita Marple sabía que el ocultamiento rara vez es inocente, y las entradas anteriores del diario unían una narración inquietante. El niño había llorado la noche anterior, habló de algo que había visto, algo que, según relató, había hecho que incluso el aire alrededor de la casa se volviera inexplicablemente frío. Un frío, escribió Edith, que nunca lo vio irse. Esa frase cortaba más profundamente que cualquier mera declaración. Edith no lo había adivinado, lo había sabido, y en ese conocimiento, eligió el silencio, roto solo por tinta y páginas dobladas. Y luego estaba ese débil y evasivo detalle que añadió un aroma a moras dulces y acre que flotaba en el aire, aferrándose como el susurro de un fantasma a las paredes, insinuando secretos que ardían justo debajo de la superficie. Cada fragmento, cada sombra emitida por estas pistas, atrajo a la señorita Marple hacia un misterio no solo de un niño desaparecido, sino de una terrible verdad enterrada debajo de las capas de silencio, el engaño y el dolor que todavía lloraba a través de las rosas que rodeaban a Greystone Lodge, resonando testimoniales a una traición tan profunda que no afirmaba su nombre, pero exigía justicia desde más allá del hilado de la pena. La amarga espiga de humo se mezcló con un sonido duro y de rejillas, no el ruido débil y apresurado de un niño abordando un tren, sino algo mucho más frío, como si la piedra misma estuviera raspando contra piedra con un desafío tranquilo. La señorita Marple cerró el diario con un fuerte suspiro. Sus dedos persistían en la cubierta de cuero desgastada, como para absorber el peso del secreto que sostenía. Esto no era mero conjeturas o especulaciones inactivas. Estos fueron los restos temblorosos de la carga de un testigo, el testimonio silencioso de alguien que había visto una vida joven no por casualidad o accidente, sino a través de un acto deliberado y tácito, una verdad ocultada detrás de las paredes y susurros, enterrados bajo la chapa de la civilidad y el tiempo. Su mente rastreó los tenuosos ecos del frío húmedo de la bodega, el débil crujido detrás del panel oculto y el relicario plateado, un regalo de cumpleaños usado por Peter, simple pero distintivo, su cierre en forma de hiedra ahora ominosamente ausente, un vacío que una vez parecía negligible, pero que ahora gritaba de los secos suspiros reprimidos por mucho tiempo. Más tarde, en la tranquila sala, en medio de una conversación educada, el nombre de Peter Ambrose se deslizó inesperadamente en el aire, pronunciado tan casualmente que podría haber sido olvidado, pero golpeó a Levenia con la fuerza de un fantasma de un pasado que claramente había esperado mantener enterrado. Su mano tembló mientras dejaba caer una carta, las mejillas sonrojadas con un miedo mucho más profundo que la vergüenza. Su recuperación apresurada y la risa forzada traicionaban la tormenta debajo de su fachada compuesta. Estaba claro que sabía o al menos sospechaba, más de lo que decía. El nombre que llevaba consigo cargaba un peso que arañaba su conciencia. El relato separado del coronel Dunthorpe sobre la última noche de Edith Blackwell en el Lodge parecía estar en desacuerdo con la innegable tensión que enhebraba sus palabras. Edith había parecido embrujada,
como si alguna verdad espectral hubiera perforado su comportamiento generalmente imperturbable. Pálida y rígida, había rechazado la explicación, entregando silenciosamente sus llaves antes de desaparecer de la escena, huyendo de algo que no podría contrarrestar. Los pensamientos de la señorita Marple volvieron al diario las páginas faltantes, el relicario, las rosas fulminantes que parecían llorar por un silencio forzado y antinatural. A su suave indicación, el nuevo vicario había autorizado silenciosamente una inspección discreta de la chimenea bajo la apariencia de reparaciones de rutina, y allí escondida en una estrecha grieta negra de hollín detrás de la piedra de hogar, yacía una reliquia carbonizada, el relicario de plata, su superficie quisquilla pero imposible de ver. Consiguiéndolo con cuidado, los dedos de la señorita Marple rastrearon el débil grabado a Pedro: con todo mi amor, madre. El relicario nunca se había perdido realmente, estaba deliberadamente oculto, un testimonio mudo de un pasado que algunos habían intentado desesperadamente borrar. La memoria, reflexionó, se aferra obstinadamente a los objetos empapados del amor y la culpa por igual, negándose a ser silenciada. Envuelto tiernamente en un pañuelo, el relicario se convirtió en un símbolo de las verdades sofocadas pero ahora destinadas a surgir. El hogar que una vez prometió el calor se convirtió en una tumba de secretos. A medida que estas revelaciones se establecían, la señorita Templeton contó un encuentro cargado cerca de la oficina de correos de la aldea, donde el señor Creswell, el abogado, y Lavinia Blackwell intercambiaron palabras duras, su habitual cortesía destrozada por la impaciencia cruda y una furia apenas contenida. La aguda declaración de Creswell: no me importa lo que ella escribiera, no cambia nada, colgó en el aire. La respuesta de Lavinia, enjuagada y agitada, traicionó una feroz desesperación. Tal conflicto abierto era raro entre ellos, insinuando una fractura mucho más profunda que el simple desacuerdo profesional, una ruptura que se hacía eco de la confusión tácita enredada alrededor de la desaparición de Peter y la carga silenciosa que Edith había llevado. Para la hora del té, los susurros se arremolinaron, se profundizó la especulación y la sombra de una verdad oculta se sintió cada vez más grande, prometiendo que el niño olvidado del verano no estaba perdido, sino silenciado deliberadamente, y que cualquier horror que se haya desarrollado dentro de esas paredes estaba lejos de ser enterrado. El pueblo se había convertido en una cola tranquila de especulaciones. Muchos aldeanos acordaban silenciosamente que la amarga disputa se centraba en los asuntos enredados y secretos de la fallecida señora Blackwell, una red de documentos y deudas que parecían haber despertado mucho más problemas que paz. Una verdad que la señorita reconoció silenciosamente con su calma habitual, recordando solo que los documentos legales a menudo sembraban discordia en la muerte que no resolvía en la vida. Sin embargo, debajo de su exterior compuesto, sentía un peso creciente de inquietud, ya que tales confrontaciones públicas rara vez eran el comienzo, sino más bien las consecuencias volátiles de las verdades descubiertas en las sombras, los secretos cuya exposición inevitablemente convocaba el peligro. A la mañana siguiente, se presentó una escena escalofriante. El señor Creswell fue descubierto por su chambelán, desplomado sin vida en su silla de respaldo alto, detrás del pesado escritorio de roble, los espejuelos aún posados en la nariz, una taza de té medio terminada descansando precariamente junto a una mano, como si el tiempo mismo hubiera dudado en el momento de su aliento final. Su rostro tenía una misteriosa calma, demasiado tranquila, tal vez para un hombre cuya vida había sido destrozada recientemente por un conflicto invisible. La habitación estaba intacta, ordenada, los documentos apilados con precisión, una pluma de fuente sin límite, y un diario abierto a la página del día anterior, insinuando negocios inacabados que quedaban colgando en el aire. El débil aroma del té vertido permanecía como una acusación fantasmal, pesada y sin resolver.
Cuando llegó el agente local, no encontró signos externos de violencia o lucha, sin entrada forzada, sin desorden, solo una anomalía inquietante. Las uñas de Creswell tenían un leve tinte azulado, y sus pupilas estaban innaturalmente restringidas. Pistas sutiles inconsistentes con un paso natural, confundiendo todos los supuestos de una simple insuficiencia cardíaca. El Dr. Ashwelf, con su inquietud duplicada ahora después de 2 muertes sospechosas vinculadas a Greystone Lodge, estudió el cuerpo en silencio, mientras que la señorita Marple, al escuchar las noticias esa tarde de Clara Denning, solicitó inmediatamente una palabra privada con el agente, su voz tranquila pero llena de certeza. Él era un hombre cargado de secretos, y los secretos, como las malas invasivas, tienen una manera de la vida, sospecho que, plantado deliberadamente, cultivó para sofocarse. El informe del patólogo del condado llegó rápidamente, confirmando la sombría realidad, el envenenamiento digital, el complejo mortal extraído de la hermosa pero fatal planta de guas de zorro, administrada con precisión escalofriante. El veneno, que se encontraba en los tenues rastros que persistían en el té inacabado de Creswell, no era el acto imprudente de una mano no calificada, sino el trabajo de alguien con conocimiento y paciencia íntimos, ya que Digitalis requería una preparación cuidadosa. Mientras que Foxglove crecía comúnmente en los jardines ingleses, sus grupos inusualmente gruesos y abundantes detrás del seto del sur de Greystone Lodge, un lugar apartado conocido solo por aquellos familiarizados con la propiedad, despertaron cejas. El recuerdo de Clara Denning de ver a Levenia cerca de este parche de jardín secreto días antes de que la disputa pareciera sellar la narrativa de la policía, motivo, medios y oportunidades perfectamente alineadas contra ella. Sin embargo, la intuición de la señorita Marple susurró de un juego más profundo. El veneno mortal de Foxglove era un arma rara ejercida por lo cauteloso, y la simplicidad de la evidencia se sentía como si el peligro real fuera alguien tejiendo una trampa intrincada. Cuando el agente y un inspector junior ejecutaron su búsqueda de la cabaña de Levenia, su descubrimiento de un vial de vidrio de cuello estrecho que contenía un residuo lechoso de dictoxina debajo de su tocador, solo apretó el sosiego de sospecha. Levenia, pálida y moderada, no ofreció resistencia, y aunque la ley no hizo cargos formales, la nube de culpa colgaba fuertemente sobre ella. La señorita Marple, absorbiendo los hechos con un escrutinio sereno, reflexionó sobre la colocación del vial, demasiado conspicuo, casi una riña de pan deliberada, para que los investigadores los encuentren. Verdadera culpa, reflexionó suavemente, a menudo se oculta en las esquinas más oscuras, pero enmarcada. El encuadre tiene una forma peculiar de anunciarse justo donde los ojos inevitablemente caerán. El arreglo ordenado de la evidencia incriminatoria se sintió como una construcción cuidadosa, un engaño ingenioso diseñado para engañar. Sus pensamientos corrieron, considerando si Levenia era la víctima desesperada de un marco despiadado, o si una mano mucho más siniestra movía los hilos desde las sombras. Alguien calculador y frío, tejiendo mentiras y verdades juntas en una red tan compleja. Solo la mente más aguda podría esperar desentrañarlo antes de que este secreto mortal consumiera más vidas. En un pueblo rápidamente para juzgar, donde la sospecha a menudo enmascaraba la verdad, la señorita Marple se sentaba en silencio con su tejido. Sus agudos ojos silenciosamente reconstruyeron lo que se dijo, y más importante, lo que quedó sin decir, todas las expresiones de Levenia, la tensión en su postura, los silencios embarazados entre las palabras. Ninguno llevaba las características de una mujer llena de culpa, sin defensa nerviosa, sin miradas cambiantes o cálculos construidos apresuradamente. En cambio,
Levenia parecía profundamente traicionada, envuelta en un dolor teñido de una mezcla peculiar de decepción y miedo, como si hubiera confiado en alguien que, lejos de ser perjudicado, había sido aterrorizada por lo cerca que se acercaba a revelar un secreto demasiado peligroso para ser revelado. Los pensamientos de la señorita Marple volvieron a la aguda disputa con Creswell, la página faltante del diario, y esa línea críptica que creía perdida para siempre. Lo enterré donde lloraban las rosas. Levenia se había topado con el conocimiento que Edith había ocultado minuciosamente. Su descubrimiento había inquietado a alguien lo suficiente como para silenciarla de la manera más mortal. Sin embargo, la escena cuidadosamente escenificada con el vial de veneno se sentía demasiado ordenada, demasiado deliberada, para ser solo un crimen de pasión o malicia impulsiva. La ausencia de pánico en sí fue un grito disfrazado. Un reexamen meticuloso del diario desenterró un fragmento que se había pasado por alto hasta ahora, un pasaje apresurado y manchado cerca del final donde Edith escribió con certeza inquietante: el segundo nunca llegará al abogado. Lo destruyó ese día, dijo que los arruinaría a todos, pero sé que fue firmado, lo vi sellar. Las implicaciones se extendieron a través de la mente de la señorita Marple como un viento frío. Un segundo testamento firmado y sellado pero suprimido, podría revocar por completo la distribución de la propiedad del señor Arkwright. Si el niño desaparecido Peter hubiera sido nombrado beneficiario en esa voluntad, su desaparición no fue solo una tragedia, sino un movimiento calculado para asegurar una herencia. Una que Creswell, el abogado, debe haber sabido y tal vez solo darse cuenta demasiado tarde de lo que había destruido. Si Levenia hubiera descubierto la referencia a esta voluntad oculta, se habría enfrentado a Creswell, pero si alguien más se enterara primero, su acto desesperado para enterrar el secreto podría haberse vuelto fatal. El motivo ya no estaba enterrado solo en el jardín, sino que estaba firmado en la propia mano de Edith, un legado de codicia y traición. Luego, en una mañana con frote de niebla, un sobre liso, sin marcar y sin estamparse, se deslizó silenciosamente a través del buzón de la señorita Marple, que contenía una breve nota mecanografiada sobre papel de edad avanzada y desvaída. No todos los muertos están enterrados, deja que los muertos descansen. Lo leyó una vez nuevamente lentamente, memorizando la curva de cada letra, un mensaje que no está lleno de ira o amenaza, sino que empapaba en una advertencia desesperada, creada por alguien temeroso y meticuloso, sin dejar una huella digital, sin escritura a mano, ni siquiera el menor rastro de tabaco para traicionar a su autor. Esta nota confirmó lo que la señorita Marple había sospechado durante mucho tiempo, que se estaba acercando a una verdad que alguien deseaba permanecer enterrada, que esta figura desconocida se había acercado para no confesar sino para disuadir, para advertirla. Plegando la nota con cuidado y deslizándola en su canasta de costura, la señorita Marple se puso los guantes, con el peso de la realización escalofriante en su mente. Cuando los muertos no están enterrados, es porque alguien mantiene sus secretos dolorosamente vivos sobre el suelo, y los secretos que quedan expuestos a la luz no se desvanecen en silencio, se pudren. Se podrían hacer que todo lo envenene. Hay un patrón para los secretos, la señorita Marple reflexionó, una forma que uno debe aprender a leer, y en este caso, esa forma no apuntaba simplemente a la culpa, sino a la herencia, la codicia y las medidas desesperadas tomadas para protegerla o agarrarla. La mención del diario de un segundo se aferró obstinadamente a sus pensamientos. ¿Por qué Arkwright habría destruido tal documento, a menos que le diera todo a alguien que deseaba desheredar? Peter, el niño desaparecido, una vez más se alzó en su mente, una clave silenciosa para desbloquear una red de engaño y muerte. Este no era un crimen simple de pasión, sino un laberinto de motivos ocultos, traiciones de larga data y secretos mortales.
Cada personaje con el que había encontrado era un guardián de los secretos, y la señorita Marple sabía que, para desenredar la verdad, debía burlar las sombras que lo habían ocultado durante mucho tiempo o arriesgarse a convertirse en otro secreto enterrado, no en la tierra, sino en silencio y miedo. El nombre de Peter había desaparecido en silencio de los registros de la parroquia, su repentina desaparición velada en los suaves murmullos de promesas de escolarización en el extranjero, que parecían lo suficientemente plausibles como para calmar la sospecha, pero lo suficientemente frágiles como para invitar a dudas. Pero ¿qué pasaría si la desaparición de Peter no fuera simple en su oportunidad? ¿Qué pasaría si durante uno de sus curiosos vagabundeos en el antiguo albergue, hubiera desenterrado algo más pesado que una baratija ordinaria o un secreto infantil, una voluntad, firmemente firmada y sellada escondida como un fantasma de un pasado olvidado, un documento que podría desentrañar la base misma de la fortuna y el futuro de la familia? Los niños por naturaleza inquisitivos y a menudo imprudentes, tropiezan con verdades que están mal equipados para manejar, y esta voluntad, dejada desatendida o oculta solo superficialmente, podría haber atraído a Peter sin saberlo a un laberinto de secretos demasiado complejos y peligrosos para que un niño de su edad los comprendiera. El peligro no radica en lo que Peter podría haber hecho con este conocimiento, sino en el miedo que se encendió en los demás, la perspectiva aterradora de que alguien pudiera perder todo lo que había arañado desesperadamente para poseer. La señorita Marple, aunque carecía de pruebas concretas, entendía muy bien los rincones oscuros de la naturaleza humana. Mientras algunos matan por codicia, muchos más son impulsados por el temor primario de perder lo que ya tienen, y Arkwright, estaba convencida, se había apoderado de más de lo que alguna vez fue legítimo. Al reunir el rompecabezas, la señorita Marple imaginó la escena: un niño tranquilo e inteligente, tal vez demasiado reservado para levantar sospechas, encontrando la voluntad escondida en un cajón olvidado o detrás de un panel inteligentemente disfrazado, leyendo lo suficiente para saber que la herencia una vez prometida a su difunto padre, era legalmente suya, solidificada por la firma y el sello. Inocentemente, tal vez con una mezcla de orgullo y esperanza infantil, Peter podría haberse enfrentado a su tío, sin darse cuenta de que su descubrimiento encendería un fuego mortal. Arkwright, consumido por los celos y la amargura hacia la memoria de su hermano, y protector ferozmente de su monopolio sobre la finca, no actuó con un cálculo frío, sino por un pánico ciego, una desesperación que revuelve la razón, provocando una reacción violenta, un golpe, un accidente o tal vez una caída accidental contra el hogar frío y duro o el borde afilado de la bodega. La muerte de Peter llegó de repente, trágicamente, y con ella surgió una elección terrible: informar. El accidente corría el riesgo de exponer la voluntad, desentrañando la frágil comprensión de Arkwright sobre el poder y la fortuna. Por ello eligió ocultar el cuerpo y destruir lo que creía que era la voluntad incriminatoria, poniendo en movimiento una cadena de mentiras, miedo y engaños. El silencio de Edith, el enredo de Levenia, la complicidad de Creswell, todo estaba tejido en un tapiz oscuro, no de odio, sino de miedo mortal, un miedo tan profundo que podría impulsar incluso a las personas más comunes a cometer actos impensables. Edith, perseguida por lo que había visto, ya fuera lino manchado de sangre, un zapato fuera de lugar, o simplemente el peso insoportable de demasiada verdad, no huyó a ciegas, sino que tomó una decisión consciente. Registró su tormento en un diario, cuyas entradas finales erráticas llevaban las marcas inconfundibles de la agonía moral y la esperanza desesperada. Dejó el albergue en silencio, no para exponer, sino para sobrevivir, enterrando su doloroso conocimiento en entradas crípticas.
escondidas detrás de ladrillos o debajo de los lechos de rosas, eligiendo vivir con esta carga en lugar de enfrentar la ira de quienes manejaban el poder. La señorita Marple ahora veía claramente que el diario de Edith no era solo un registro de eventos domésticos, sino un testimonio secreto, un grito apagado por la justicia, encerrado en palabras que solo el valiente se atrevería a descifrar. Mientras tanto el señor Creswell, más que un mero albacea, se había enredado profundamente en la red, probablemente consciente de la voluntad original, tal vez incluso su redactor o testigo, el silencio de Creswell, cuando Arkwright destruyó o negó que el testamento fuera accidente, ya sea por lealtad, miedo o autoconservación, lo volvió cómplice en preservar la mentira. Pasaron años, la muerte de Arkwright pareció cerrar el capítulo, pero Lavinia, impulsada por el dolor, la culpa o una sed insaciable de la verdad, comenzó a desentrañar el engaño cuidadosamente elaborado. Encontrar el diario de Edith, o fragmentos del mismo, amenazaría todo el legado, las mentiras, la paz frágil, y por ello Lavinia buscó a Creswell, no por venganza, sino por respuestas, sin saber que estaba removiendo fuerzas largamente dormidas. El pasado se negó a permanecer enterrado, su sombra se estiraba larga, oscura y fría, lista para envolver a cualquiera lo suficientemente atrevido como para tirar de los hilos. La verdad era una llama peligrosa, y aquellos que la buscaban se arriesgaban a ser consumidos por la oscuridad que había tragado a Peter hace mucho tiempo. Golpeado y acorralado por el aplastante peso de su propia red de mentiras, Creswell pudo haber recurrido al único escudo que los había protegido a todos durante tantos años: el silencio. Pero el silencio, cuando está amenazado, puede transformarse en algo mucho más peligroso, un arma mortal en sí misma. La señorita Marple ahora se dio cuenta de que Creswell no era simplemente un guardián de secretos, se había convertido en su prisionero atrapado por las verdades que debía proteger, y alguien se había asegurado deliberadamente de que nunca se liberara de esa prisión. La aldea, con su juicio rápido y habitual, había calificado a Lavinia como orgullosa, secreta y tal vez ligeramente desequilibrada. Sus vagabundeos nocturnos, la tensión grabada en su rostro y sus amargas disputas con Creswell, todo mal interpretado como marcas de culpa. Sin embargo, la señorita Marple vio más allá de estos supuestos superficiales. Lavinia no había ocultado sus movimientos, simplemente no había fallado en la defensa, no por arrogancia, sino por vulnerabilidad. Ella se había enfrentado a Creswell, no para extorsionar o amenazar, sino para exigir la verdad, desenterrar los secretos retenidos cruelmente de ella y su familia. En esencia, Lavinia era una mujer traicionada, no por uno, sino por una red enredada de engaños tan densa que amenazaba con sofocarla, y alguien aterrorizado por lo que aún podría descubrir, había decidido que sería el chivo expiatorio perfecto. Un fuego resuelto se encendió en el corazón de la señorita Marple, sabiendo que la trampa estaba demasiado meticulosamente elaborada, y que era hora de desmantelarla pieza por pieza. El veneno en sí nunca tuvo la intención de ocultar el crimen, estaba destinado a acusar. La planta de Foxglove, con sus flores brillantes y llamativas, que escondían el veneno mortal, había florecido salvaje e indomable cerca del albergue durante años, pero transformarla en una toxina letal requería conocimiento, paciencia e intención cuidadosos. El vial, colocado tan convenientemente en la cabaña de Lavinia y descubierto en un momento tan devastador, era el trabajo de alguien meticuloso, cuidadoso y completamente sin escrúpulos. La señorita Marple recordó nuevamente el curioso comentario del coronel Dunthorpe sobre Edith, robando la verdad de los muertos, una frase que ahora hacía eco en su mente, especialmente porque recordaba que el jardín del coronel también fomentaba Foxglove, a pesar de sus protestas de que aborrecía su presencia. Ella tomó una nota mental para volver a visitar ese detalle más tarde,
Pero por ahora, la verdad crítica era clara. Lavinia no había matado a Creswell, pero alguien había orquestado los eventos tan astutamente que hacía parecer que era culpable. Y siempre era esencial preguntar, ¿quién se ponía de pie de este silencio, especialmente cuando ese silencio se impuso a expensas del nombre de otro? Con la discreta bendición del vicario y la tranquila cooperación de la diócesis y el jardinero, se organizó una inspección no anunciada de la bodega de Greystone Lodge, envuelta en el pretexto de las reparaciones estructurales. Detrás de una pared que se creía parte de la base original, descubrieron un espacio hueco, sellado con mortero viejo y oculto detrás de cajas en descomposición. En su interior un esqueleto pequeño y frágil, rizado como si estuviera en un sueño eternal, agarraba un sobre quebradizo cuyo sello estaba roto, pero cuyo papel aún estaba intacto. Dentro estaba el testamento desaparecido, firmado, presenciado y fechado solo días antes de la llegada de Peter, prueba irrefutable de que había sido enterrado junto con la tumba olvidada del niño. La señorita Marple no sintió triunfo en el descubrimiento. No hubo celebración en el lugar de descanso sin marcar a un niño, solo la justicia retrasada tal vez, pero no negada. Con la verdad finalmente desenterrada y el silencio roto, la historia dejó de pertenecer a susurros silenciosos y se mudó completamente al reino de los vivos. Bajo la apariencia de claridad y reconciliación cristiana, la señorita Marple convocó a todas las partes involucradas a la sala de dibujo del vicariato, donde la esposa del vicario preparó en silencio el té con una confianza tranquila cuando los invitados llegaron, uno por uno, su curiosidad mezclada con inquietud. El coronel Dunthorpe llegó primero, quejándose sobre la ceremonia y el tiempo perdido. Lavinia siguió compuesta pero pálida, sus ojos parpadeaban con agotamiento y un miedo tácito. El vicario y el doctor Harworth se unieron como testigos neutrales, mientras que el señor Bell, el portero, se demoró torpemente en la parte posterior, inseguro de su lugar en el drama desplegado. Se hizo dolorosamente claro que el coronel había enmarcado a Lavinia, no por odio, sino por estrategia fría, para borrar la última pregunta, para enterrar la última duda, y cuando esa estratagema falló, se había convertido en veneno, no por placer o crueldad, sino por necesidad calculada. La señorita Marple, que había estudiado los rincones más oscuros de la naturaleza humana e innumerables tipos de asesinatos, entendió perfectamente esta distinción. Dunthorpe no había matado por malicia, sino con un sentido despiadado de propósito, y ahora la trampa cuidadosamente tejida había llegado a su fatídica conclusión. En un momento consumido por una locura salvaje y desesperada, una nacida no simplemente del odio, sino de una lucha frenética y agonizante para preservar un sentido de orden fracturado y su propio lugar dentro de él, el coronel Dunthorpe había cruzado una línea terrible, matando por un miedo a la pérdida, un rechazo obstinado a renunciar a lo que él creía que era suyo. El salón de dibujo, una vez animado, ahora estaba envuelto en un silencio pesado, casi sagrado, como si el aire en sí llorara el rugido de las viejas verdades y el peso de las sombrías revelaciones que se habían asentado como polvo en cada superficie. Lavinia, que había llevado la tormenta de cada divulgación impactante con una resolución admirable, casi estoica, finalmente se permitió vacilar. Su temblor era sutil y tranquilo, sin un toque de teatro, más parecido al aliento frágil y tentativo de alguien que ha sido sumergido bajo el agua demasiado tiempo y solo ha roto la superficie para jadear por aire. Una sola lágrima, tímida y no reconocida, rastreó por su mejilla, un testimonio silencioso de las profundidades de su tristeza, entendiendo profundamente que cierto dolor es sagrado en su soledad, no requiere testigo ni interrupción. El coronel Dunthorpe, por su parte, no pronunció protesta ni confesión, en cambio se sentó, su mirada se fijó inquebrantablemente en el piso debajo de él,
sus manos apretadas no de ira, sino con la finalidad de un hombre que había alcanzado el final de un camino amargo e inevitable, esos momentos raros cuando el silencio lleva el peso de 1000 palabras, y el habla se vuelve inútil. Fue entonces cuando la señorita Marple, doblando sus manos con calma en su regazo, habló una vez más, su voz estable y medida, relatando con dignidad tranquila los destinos enredados de Peter y Edith, los secretos oscuros ocultos en las sombras del sótano, y las verdades indeleblemente entendidas para el miedo y la cobardía por igual. Les recordó a todos los presentes que la justicia, aunque a menudo se retrasa y es lenta, viene con una certeza tan inquebrantable como el cambio de las estaciones, al igual que el jardín afuera, que estaba en la cúspide de su propia renovación. El vicario, sin demora, llamó a la policía. Los invitados se dispersaron lentamente, llevando consigo la pesadez de lo que se había revelado, mientras que la señorita Marple permaneció un momento más, su mirada fija en la luz suave que se asentaba como un bálsamo suave a través de las tablas de piso gastadas. En su corazón, sabía que algunos finales no son verdaderas conclusiones, sino simplemente giros en el sinuoso camino de la historia. En una tranquila mañana de martes, Lavinia Blackwell salió de Greyston Lodge sin ceremonia ni fanfarria, sin despedidas apasionadas, solo un tronco cuidadosamente atado, una pequeña maleta en la mano, y una mirada atrás no llena de resentimiento sino con la tranquila paz del cierre. No hizo ningún intento de reclamar la casa que nunca había sido suya por completo. Sus habitaciones habían hablado durante mucho tiempo en susurros silenciosos, y sus paredes llevaban secretos demasiado pesados y silenciosos para desentrañar. Algunos lugares, confió suavemente a la esposa del vicario, se quedan mejor muertos que renacidos. Los aldeanos, cuya sospecha ahora se había agotado y fue reemplazada por una simpatía más suave y tranquila, expresaron sus sentimientos no a través de palabras, sino mediante tonos suavizados y asentimientos de entendimiento a lo largo de los carriles, y finalmente reconocieron que Lavinia no había sido la tormenta misma, sino un alma atrapada y golpeada dentro de su furia implente. La señorita Marple observó su partida con una aprobación serena, consciente de que algunos viajes no son escapes, sino pasos valientes más allá de las sombras del dolor, se toman sin amargura, marcados por el más débil alivio de alguien que ha descargado una carga larga, y al hacerlo, hizo espacio dentro de sí para la posibilidad de un nuevo comienzo. En las semanas que siguieron, la esposa del vicario se embarcó en un proyecto pospuesto de larga data, la creación de un jardín comunitario detrás del albergue, un espacio destinado a fomentar la esperanza y la alegría donde la inquietud una vez se había quedado como una niebla obstinada. Junto a la señora Sims y una pequeña banda de niños parroquiales, el suelo estaba despejado de piedras. El suelo se volvió y enriqueció y la cama de rosas, una vez salvaje y cubierta, se tendió cuidadosamente a convertirse en la pieza central radiante del jardín. Las viejas zarzas se eliminaron con cuidado, aunque sus raíces permanecieron intactas debajo de la superficie, un reconocimiento sutil del pasado que no se pudo borrar pero podría transformarse. A sugerencia tranquila de Miss Marple Foxglove no fue replantado. En cambio, las rosas trepadoras fueron entrenadas con gracia a lo largo de la cerca, y las hierbas fragantes, romero, lavanda y tomillo, fraseaban las fronteras, sus aromas tejiendo un silencio pacífico que parecía calmar incluso los pensamientos más ocupados en la luz temprana de la mañana. El jardín no borró la historia oscura enterrada debajo de su suelo. Más bien suavizó esos recuerdos transformando verdades duras en algo más suave casi curativo. Los niños, que no sabían de los esqueletos y los secretos una vez escondidos debajo de sus pies, solo vieron caléndulas, coles y abejas cargadas de polvo dorado que brillaba a la luz del sol. La señorita Marple caminó sola por los sinuosos caminos, deteniéndose por los rosales para descansar su mirada en la tierra misma,
reflejando que, a veces, los memoriales más profundos no son estatuas o placas, sino seres vivos que crecen, flores floreciendo en lugares donde los secretos alguna vez se dirigieron y prosperaron en silencio. El diario de Edith Blackwell, atado en cuero desgastado y lleno de páginas quebradizas, fue confiado a la Sociedad Histórica de Saint Mary Mead, donde el curador local del museo lo aceptó con la reverencia debida a un artefacto tanto ordinario como extraordinario. Después de haber leído cada palabra 2 veces, la señorita Marple incluyó con el diario una carta pequeña y cuidadosamente escrita, no para explicar o excusar, sino para dar testimonio silencioso de la resistencia de la verdad, una promesa tranquila de que incluso los secretos más profundos, una vez descubiertos, aún podrían conducir a la curación y al recuerdo, en lugar de solo al dolor y el arrepentimiento. Ella nunca habló de eso abiertamente, pero en los tranquilos pliegues del tiempo, su decisión se demoró como una memoria de solo perfume, apenas detectable, una carga no compartida pero en silencio. Una opción para observar en lugar de acusar, para proteger más bien que exponer. El diario, entintado en una mano delicada, nunca se colocó bajo luces o vidrio, fue catalogado con reverencia, sellado dentro de los archivos privados bajo tenencias confidenciales, la década de 1940 mano, solo accesible a través de canales adecuados y rara vez perturbados, y con razón. Miss Elspeth sabía que algunas verdades no estaban destinadas a exhibirse, sino para la preservación. El diario nunca tuvo la intención de acusar, solo de recordar, y de su manera suave y poco espectacular, había salvado el futuro de una mujer joven y resucitado el alma silenciada de un niño cuyo nombre casi se había evaporado del aliento de la aldea. La historia, la señorita Elspeth creía, no siempre fue forjada en las salas de guerra o firmada con bolígrafos fuente, a menudo fue garabateada en los márgenes por las manos que temblaban tanto por el miedo como por la decencia. No habría una gran presentación, ni una estatua ni un discurso, pero en el cajón cerrado de un modesto gabinete de archivo, la verdad ahora pulsó en silencio como un segundo latido, y eso, sintió, era suficiente. En el primer domingo despejado después de que la última helada se derritió en la tierra, la señorita Elspeth se sentó con su té junto a la ventana de la bahía con vistas a las lápidas cubiertas de líquenes y el carril torcido que se curvaba hacia la capilla. El aire de la mañana fue silenciado, el tipo de silencio que hacía que el tic-tac de un reloj sonara como un tambor, y mientras el vapor se aspiraba en los zarcillos perezosos, su gato se encontraba en los pliegues de su chal cálido y sin peso. No llegaron periódicos de escándalo. El coronel Hargrove había sido arrestado sin problemas, sin resistencia, un asunto tranquilo, acorde a un hombre que había empuñado el silencio como un bisturí durante décadas. No ofreció confesión, ni defensa, solo esa mirada hueca e ilegible de alguien que había pasado demasiado tiempo escondiéndose detrás del decoro. La señorita Elspeth no pensó en él ahora, ni siquiera en la pobre Edith, cuyo mundo se había roto bajo la presión del dolor tácito, sino en Thomas Vale, el niño que murió lejos de casa, su memoria enterrada bajo años de olvido educado, y sin embargo, en la colocación suave de una sola violeta en una lápida olvidada, en el recuerdo susurrado de una ama de llaves que se atrevió a recordar lo que otros rechazaron, Thomas había regresado, no en carne, sino en presencia. Los jardines, la señorita Elspeth creía, tenían una moralidad propia, abrazaban lo que fue enterrado, florecían en ciclos de descomposición y floración, y exigían atención, una paciencia para la poda. La justicia también reflejaba, no era un trueno, era un desarrollo lento y deliberado, un sorbo de té, una larga pausa. En tal quietud, creía, el mundo se revelaba si solo uno escuchaba sin prejuicio, porque no todas las traiciones marcharon en uniformes.
Algunas susurradas debajo de las tablas del piso vivían entre las líneas de falsas coartadas y omisiones tranquilas. Nunca fueron las mentiras gritadas las que expusieron a las personas, sino las verdades olvidadas, el relicario fuera de lugar, el jardín dejado sin rendir, el seto recortado demasiado pronto, o no en absoluto, y siempre estuvo en la forma en que alguien no te miraba que la verdad se desenterraba. La gente pensó, no era malvada, tenía miedo, y fue en estas pequeñas fracturas, estos tartamudeos en la memoria y la conciencia, que el pasado se filtró como niebla debajo de una puerta cerrada. Su taza estaba vacía ahora, pero su mente rebosaba de sombras y ecos. Lo que demoró más vívidamente era la placa de zorro, tan majestuosa, tan elegante, balanceándose como una campana de catedral en el viento, su belleza un preludio al peligro. Ella siempre había respetado su doble naturaleza, sanador y asesino, virtud y vicio, envuelto en el mismo pétalo. Nunca fue culpa de la flor, fue la mano la que la empuñó. En ese sentido, toda la prueba se había convertido, para ella, en una lección de apariencias, lo ornamental que esconde lo siniestro, el educado que oculta lo venenoso. Foxglove pensó, nunca fue malicioso, simplemente esperaba ser malentendido. Se paró en el borde del jardín cubierto, donde el tiempo había espesado el silencio y cada flor parecía pulsar con el recuerdo de algo que no se dijo, donde el suelo, aunque rico y oscuro, mantenía más que raíces, se arrepentía de arrepentimientos secretos y verdades enterradas demasiado tiempo bajo la ilusión de la belleza. El aire estaba quieto, pesado con el perfume de rosas y algo más esquivo, una inquietud que se aferró a la niebla. Miró a través de las camas una vez cuidadas, ahora salvajes de color y vida, y pensó, no por primera vez, cuán peligrosamente engañosa puede ser la belleza cuando se usa no para revelar, sino para ocultar. Un jardín podría sanar, pero también podría esconderse, y cuando sus ojos se movían de pétalo en pétalo, sus pensamientos volvieron a Eleanor Finch, la mujer que había atendido este lugar con tal cuidado, mientras amamantaba heridas que no tenían nombres y verdades de las verdades que nadie se atrevió a preguntar. Ahora con el diario de Eleanor finalmente en su poder, cada página se volvió como un susurro del pasado. Se hizo evidente esto no era solo una historia de herencia o traición, sino un cálculo, una confesión tranquila, enterrada entre líneas sobre el clima y los horarios de riego, un tapiz de culpa tejido con gentileza alarmante. El diario no gritó, es agrasado, y en esos suspiros se podían escuchar los ecos de elecciones hechas con miedo, en lealtad, en el amor, con la verdad desenterrada y el velo del silencio levantado. Incluso las flores más venenosas del jardín parecían de alguna manera menos potentes, como si su veneno hubiera sido drenado a la luz del día y la honestidad. La última página no estaba cerrada con secreto esta vez, sino que cerró lentamente, casi reverentemente, como para honrar la complejidad de una mujer que alguna vez creyó que el silencio era la única forma de proteger a los que amaba. En un mundo donde el silencio puede ser arma o refugio, la señorita Elara Moore nos había recordado que la verdad, aunque mucho tiempo oculta, recorta lenta y terca, como la hiedra a través de la piedra o las rosas a través de la tierra abandonada. Lo que descubrió aquí no fue solo sobre documentos perdidos o un niño escondido de la historia. Se trataba de la conciencia sobre cómo los seres humanos llevan sus pecados no en sus rostros, sino en sus rituales. Una taza de té colocada con demasiado cuidado, un lecho de flores atendido obsesivamente, una mirada evitada precisamente en el momento equivocado. La culpa no siempre grita, a veces jardinea, a veces elabora té y sonríe, y a veces espera paciente y educada, que alguien lo note. Y ahora le damos la pregunta, si hubiera encontrado ese diario, si su peso se hubiera aterrizado en sus manos y sus verdades se hubieran metido en su corazón,
lo habrían expuesto o dejarían que el pasado durmiera donde yacía. ¿Y qué crees que Eleanor temía más, la verdad conocida o el silencio que vendría si a nadie le importara lo suficiente como para escucharlo? Comparta sus pensamientos en los comentarios, los leemos todos, y su visión podría ayudar a guiar a otro vagabundo a través de los caminos enredados del misterio. Si esta historia agitó algo olvidado en ti, un aliento detenido demasiado tiempo, un recuerdo escondido justo debajo de tu piel, considera suscribirte. Aquí contamos historias cosidas con suspenso, sombreadas por la naturaleza humana e iluminadas por el parpadeo de la revelación, perfectas para aquellos que entienden que cada susurro tiene un origen, e incluso el jardín más suave puede contener las verdades más fuertes. Y si alguien que conoces disfrutaría de un misterio servido lento, lleno de silencio y tristeza, comparte esta historia. Hasta la próxima. Mantén tu té caliente, tus instintos más nítidos que nunca, y recuerda, los secretos más peligrosos no son los que la gente grita, sino los que nadie habla en absoluto.